por la ventana. Vamos a hablar del tema con uno de los convocantes y además uno de los dos dirigentes que ayer hablaron a la concurrencia frente a la masiva concurrencia frente al edificio del Congreso de la Nación, que es Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT. Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Bueno, la verdad, a mí más gracia no me podía dar la conclusión que sacó el gobierno sobre la manifestación que ustedes llevaron adelante ayer, bueno, que todos de algún modo construimos y colaboramos a construir, pero cuando vos ves que te hablan de 40.000 personas y estuviste parado frente a esos, no sé cuántos, pero seguramente mucho más que 40.000, ¿qué sentiste? A ver, no, lo que siento es que si quienes tienen que llevarle la información al presidente parten de un mal diagnóstico, me parece que lo van a hacer equivocar cada vez más al presidente. La verdad que si no se toma en cuenta que esto trascendió a los trabajadores, vos recién hablabas de las movilizaciones que existieron en todo el país, para sorpresa nuestra existieron en todos los lugares del mundo. También, es cierto. Y hubo movilizaciones en el interior, pero que nos trascienden a los trabajadores igual que la movilización del Congreso. Digamos, nosotros ayer hicimos referencia a la cultura, a los científicos, a los inquilinos, a los jubilados. Ahora, la cantidad de gente, fíjate que no hubo prácticamente micros movilizando trabajadores, porque los propios trabajadores que se encolumnaron terminaron viajando en transporte público, yendo a la plaza, gente que fue sola y fue a la plaza. Digamos, esto pasó a ser, por eso pusimos el 24, es de todos. ¿Por qué? Porque hay un corte transversal que inclusive ni siquiera es ideológico, sobre todo los sectores que están afectados, de la economía, de la sociedad, tanto en términos individuales como colectivos, y que esto es lo que tiene que ver el gobierno. Digamos, si al gobierno van y le dice, che, el paro no fue nada, la movilización fueron tres locos que están defendiendo intereses, ¿no? Como ayer decían, tenemos llamados al 134, yo digo, ¿viste? La cantidad de gente que hubo en esta movilización, reconocido por las propias autoridades que objetivamente tienen que medir esto, por periodistas que recorrieron todo, fue una de las marchas más importantes, o del acto más importante de la vuelta de la democracia. Entonces, sin ir más lejos, de ayer dejaron cerrado el puente Pueyrredón y hubo 30.000 personas acá al lado, sí, en Avellaneda. Es cierto. Entonces, estas son las cosas que tiene que explicarle al presidente, que no son los intereses de tres giles o de tres vivos o como lo quieran llamar, sino que es el pueblo argentino que le está explicando al presidente que tiene que tomar otras actitudes, y al Parlamento que no puede traicionar, ¿no? Y que no puede de alguna manera andar intercambiando intereses como si fuera una mesa de saldo donde se vende pulóveres. Por eso lo de Tucumán es una vergüenza lo que han hecho, porque han nacido con el voto popular del peronismo y después terminaron rompiendo el bloque a cambio de nada, porque aparte, si creen que se van a salvar Jaldo, su gobierno y estos tres diputados y diputadas, digamos, están absolutamente equivocados y no comprendieron que el espíritu de este programa es el gran ajuste y es una Argentina diferente, una Argentina para pocos en detrimento de todo el resto. Sí, eso es lo que no parecieron entender, incluso los diputados de esta famosa
o tristemente célebre oposición dialoguista, que dicen, con esto estamos ayudando a que al ajuste se direccione hacia los sectores que realmente deben ser ajustados en la Argentina. Y la verdad es que uno mirando incluso el proyecto borrador que terminaron aprobando, que realmente también fue vergonzoso el manoseo de ese texto que vino, bueno, al margen de esto que forma parte también del runflaje parlamentario, uno ve y realmente ahí no están ajustando a ninguno de los sectores que uno podría entender tienen incluso capacidad contributiva, porque simplemente son sus mandantes. Buena parte de los sectores empresariales que estuvieron detrás con sus abogados de la redacción de ese proyecto no van a permitir jamás que eso se haga. Mira, cuando plantearon eso, la respuesta fue otra vergüenza, que el dictamen lo había hecho el Poder Ejecutivo, ¿no? Algo que en una democracia normal sería impugnable totalmente, porque el dictamen lo tiene que hacer en el seno de la Comisión y en el Parlamento, ¿no? Sí. No, la pregunta que te quiero hacer, estamos sobre las noticias, Héctor, y te quería preguntar si esto fue... Dale, que te aguanto. ¿Sí? ¿Me aguantás? Bueno, dale. Hagamos esto, repasemos las noticias que están los compañeros aquí del servicio de noticias de Radio 10 y volvemos en la charla con Héctor Daer, 10:30 en punto. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio 10. Siempre noticias. 10 de la mañana, 30 minutos en todo el país. En Capital la temperatura 25 grados 2 décimas. 3 diputados peronistas rompieron con Unión por la Patria y crearon un nuevo bloque. Son los legisladores tucumanos Agustín Fernández, Elía Fernández de Mansilla y Gladys del Valle Medina. Esta última trató de explicar por qué tomaron la decisión. En función de poder llegar a acuerdos a fin de defender nuestras economías regionales propias de nuestra provincia, entendiendo que Unión por la Patria está conformada por diputados y diputadas de distintas provincias y quizás sus intereses sean diferentes a los nuestros, ¿no? Decidimos armar nuestro propio bloque donde vamos los 3 diputados tucumanos y vamos defendiendo los intereses de nuestra provincia. Esto no es una cuestión política, esto es una cuestión institucional. Nosotros tenemos una responsabilidad y que pasa por la gobernabilidad de la provincia de Tucumán. En estos momentos difíciles, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar nuestras industrias. Hallaron el cadáver de un hombre en el riachuelo a la altura de Pompeya. Fue encontrado por una grúa de la empresa Acumar que está encargada del dragado del río. El cuerpo aún no fue identificado, aunque se pudo saber que estaba vestido con un jean y una remera de River. Reiteramos, detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen de Uma Aguilera. La Policía Federal Argentina logró detener en la localidad de San Pedro a otro de los sospechosos de participar del crimen de la pequeña de 9 años, Uma Aguilera. Se trata de Axel Emiliano Rojas, alias Pelusa, de 20 años, que estaba prófugo tras cometer este hecho. Rojas fue detenido al salir de una vivienda en la localidad de San Pedro, tras tareas de inteligencia que lograron ubicarlo. Además, en el marco del operativo fue secuestrado un vehículo que había usado este prófugo momentos antes de su captura. La orden fue emitida por el juzgado número 4 de Lomas de Zamora y se dispuso el allanamiento de urgencia en la localidad de San Pedro, donde se retuvo al sospechoso Rojas y se secuestró además un teléfono celular y un par de zapatillas, las cuales habrían sido las usadas al momento del hecho. Juan Pablo Pérez, Radio 10, Siempre Noticias. Tránsito. Atención conductores, Avenida Santa Fe al 3000 se registró un incidente vial, un choque entre un auto y una moto. El motociclista resultó con algunas heridas leves. En estos momentos, reducción de calzada en General Paz y Avenida de los Constituyentes, mano al Río de la Plata, por el choque de 2 autos. El tránsito se mantiene intenso en las principales autopistas. En Asamblea y José María Moreno, un motociclista fue atropellado por un camión recolector de residuos. Central de Tránsito 710, Cristian Romero. El jueves continuará soleado en Buenos Aires con temperatura en ascenso. Se esperan 32 grados de máxima. Ahora en Capital y alrededores la temperatura 25 grados 2 décimas, humedad 67%. Continúa informado en radio10.com.ar. Radio 10, Siempre Noticias. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás.
siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. 34 pasan de las 10, le agradecemos a Héctor Dahl que nos haya esperado al informativo. Te preguntaba, Héctor, sobre si esto forma parte de una medida que por supuesto es una reacción ante el ataque, el avasallamiento de los derechos de los laburantes, si queda ahí o que forma parte de un plan de lucha que seguramente se va a proyectar en el futuro. No, por supuesto que esto tiene, estos son instrumentos para lograr objetivos, ¿no? Uh-huh. Digamos, el objetivo es que primero los legisladores entren en conciencia que tienen que respetar la institucionalidad de la Argentina, ¿no? Yo escucho declaraciones de la diputada de Tucumán que no tienen ni la más mínima idea de por qué es diputada. Los diputados son representantes del pueblo y no representantes de las provincias. Esa tarea se la tiene que dejar al Senado, uh-huh, y no en la Cámara de Diputados. Y aparte es muy chiquito, y aparte es macana lo que están diciendo, porque el azúcar ya lo había resuelto la empresa Ledesma a través de sus interlocutores con el gobierno. Uh-huh. Digamos, a lo cual sí es un tema político, porque ellos fueron en una propuesta del peronismo y no fueron en una propuesta de La Libertad Avanza. Entonces, ir por afuera solamente creyendo de que los van a salvar es absolutamente una falacia que también van a tener que seguramente rendir cuenta en el momento donde se debatan todos estos temas en la propia Tucumán, ¿no? Porque nos están llegando quejas de un montón de compañeros, un montón de pymes, ¿no? Que están afectados por todo esto de la propia provincia de Tucumán. Así que, digamos, que lo que hizo Jaldo y estos 3 diputados, uh-huh, digamos, es parte de lo que no hay que hacer, porque en vez de construir mayorías para obtener resultados, terminan entregando los principios por la creencia de que nos van a ayudar, ¿no? Uh-huh. Bueno, te preguntaba esto pensando en función de lo que viene desde la central sindical. No te estoy pidiendo, ya dejaste de ser diputado nacional, pero sos el referente máximo de la más importante de las centrales sindicales. ¿Ustedes tienen previsto que esto tenga otro paso hacia adelante? Esto es un camino largo y estos son pasos que se van dando y en función de cómo se vaya accionando, tanto en términos políticos como gremiales, como la sociedad en su conjunto, vamos a seguir avanzando. Claro. Ahora viene una etapa donde vamos a exigir que se convoque al Consejo del Salario Vital Mínimo y Móvil, porque creemos que el ajuste hay que compensarlo claramente. Claro. ¿No? En los términos de ingreso de los que menos tienen. Vos hablabas de los que están dialogando. Los que están dialogando no pueden actuar con inocencia y saber que si les sacan la fórmula previsional después del próximo aumento y indexan a partir de febrero, le comen la inflación de diciembre y de enero, que es un 50%. Entonces, que vayan de frente y le digan, nosotros en favor del diálogo vamos y entregamos, claro, el 50% del salario de los jubilados. Claro. Héctor, pero no engañen, este es el tema. ¿Cómo te va? Acá Nazarena Lomagno te saluda. Ayer, hablando un poco sobre la situación de los diputados tucumanos, me viene a la cabeza Pablo Moyano haciendo hincapié en esta idea de a hablarle a los diputados de Unión por la Patria diciendo no sean traidores, espero que todos acompañen el rechazo a la ley ómnibus, al DNU. Digo,
Hasta ahora Unión por la Patria, al menos en su mayoría, dice que que estas iniciativas del Ejecutivo las va a rechazar, pero eventualmente tienen algún tipo de reserva con alguien más pensando que quizás pueda adoptar la misma postura que los diputados tucumanos. No, lo que pasa es que llegamos al acto y ya sabíamos de esto, y por eso fue y se habló de esta manera. Lo que hay que ver la historia dice que Roma no paga traidores. Entonces, este es el tema. Este es el tema, digamos. El peronismo no está encerrado, está intentando buscar mayorías, porque primero hay un dictamen y después hay ley punto por punto, y conjuntamente nosotros también estamos en ese tema, porque se puede ganar o no la votación en general, pero después hay que ir a juntar mayorías para también debatir punto por punto, o tema por tema, mejor dicho, los temas de la ley ómnibus, ¿no? Y por supuesto que tenemos que construir una mayoría para derogar el DNU. Así que son dos tareas políticas que trascienden la Unión por la Patria. Por eso digo, en vez de buscar mayorías, lo único que hace es sentarse en la que creen cómoda hasta que se den cuenta de lo que hicieron, ¿no? Ahora, te pregunto porque a veces es importante también mirar hacia adentro, mirar la casa propia. ¿Cómo está el PJ? Teniendo en cuenta que evidentemente su conducción hoy por hoy no pareciera estar ejerciendo ningún tipo de protagonismo. Me refiero a Alberto Fernández, que todavía sigue siendo el presidente del partido. A ver, todo esto está trascendiendo, digamos, lo de ayer nos mostró que trascendió todo, ¿no? Digamos, acá no hay ni tampoco hay algunos que quieren poner a la CGT como tampoco. Acá hay un proceso de reconstrucción, de toda una reconfiguración política, ¿no? Donde hay intereses comunes que confluyen en generar el debate público y el acompañamiento de la sociedad. ¿Qué pasa? Por todos los peronistas, no importa si a uno simpatiza con uno, con otro, pasa por todos los peronistas, pasa por un sector grandísimo del radicalismo, que no tiene que ver con un puñaditos de referentes que manejan el bloque, ¿no? Pasa por un sector grande del radicalismo, pasa por los socialistas de Santa Fe, pasa por la coalición cívica, digamos, pasa por un montón de sectores. Entonces, lo que uno dice es, bueno, esta reconfiguración política trasciende a los liderazgos o las conducciones que aparezcan. Lo que tenemos que tener es inteligencia. Te vuelvo a repetir, es un camino donde hay que ir dando pasos, y esto es, ¿quién diría? Un juego de ajedrez, donde hay que tener tiempos, y hay donde hay que tener táctica, y donde hay que tener estrategia. Y me parece que eso se fue armando con la unidad de todo el movimiento obrero, trascendió a los contactos que hemos tenido con un abanico muy grande del espectro político que fue transversal también, porque ante la consolidación de la derecha hay que también que pensar en cómo se reconfiguran las fuerzas para discutir, ¿no? Porque si no nos quedamos con el testimonio nada más. Héctor, un gusto tenerte aquí en el programa. Te mandamos un abrazo. Te iba a preguntar algo antes de cerrar, que no pretende bajarle para nada la seriedad a la nota, pero ¿tuviste alguna repercusión de los hinchas de Huracán por el discurso de ayer? Bueno, pero tiene una aclaración. Yo nombro Huracán, y lo que iba a explicar es que nosotros en el estatuto tenemos claramente que no puede ser nunca convertirse en una sociedad anónima.
Pero cuando dije que yo soy hincha de Huracán, se me explotó el rancho. Entonces dije, che, ojo, que no solo no se interpretó que solo vienen por Huracán, sino que vienen por Boca, por Racing, por River. Está claro. No quisiste decir que Huracán no sea uno de los grandes, ¿no? No, Huracán es grande por su gente. Está claro, está claro. Te mando un abrazo, Héctor. Chao, querido, chao. Héctor Daer, secretario general de la CGT. Las 10:40.